Hola y bienvenido al canal ABF Economist. Seguimos de resultados y vamos a repasar los reportes financieros de grandes empresas como son Berkshire Hathaway, Palantir, Pfizer, Caterpillar, AMD, Supermicro y Zoetis. Así que vamos al lío. Bien, comenzamos por el conglomerado de Warren Buffett y vemos que en este trimestre no ha batido las estimaciones de beneficios por acción por bastante, pero sí que ha batido las estimaciones de ingresos. Vemos que los ingresos operativos han decrecido un 3,8% y el beneficio neto se rebaja un menos 59%, afectado por una caída importante en las plusvalías de las inversiones que tiene. Vemos que el resultado neto ha caído un 59% debido a gran parte del deterioro y menores beneficios en acciones. También podemos destacar un deterioro contable en Kraft Heinz de 3,8 billones de dólares. Vemos que Berkshire, que posee el 27% de Kraft Heinz, ha admitido que la inversión de 2015 no ha funcionado como se esperaba, dado el cambio en preferencias de los consumidores y desafíos operativos. Vemos que Berkshire ha mantenido un récord de 344 billones de dólares en caja. Ha vendido 3.000 millones netos en acciones por un 10º trimestre consecutivo y no ha recortado acciones ni realiza recompras desde mayo de 2024. Con lo que con estas señales puede ser que Warren Buffett nos esté diciendo que está el mercado sobrevalorado. Pues bien, después de estos resultados un poquito justos por no decir negativos, la acción ha caído un 3,74% y podemos encontrar a Berkshire Hathaway de la clase B cotizando a $464 por acción. Como vemos, el beneficio neto atribuido a Berkshire se reduce un 59% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Esto se basa más que nada en las ganancias de las inversiones, que pasan de 18.000 millones a 4.000 millones este trimestre de 2025. Y vemos que el beneficio por acción pasa de $14 a 5,73. Con lo que vemos que Berkshire ha presentado unos resultados pésimos este trimestre. Pero una cosa que salva a Berkshire es que los beneficios operativos se reducen respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pero prácticamente la caída es insignificante comparada con el beneficio neto, que se ha reducido un 59%. Pues con todo esto vemos a Berkshire cotizando a $464 por acción y vemos que desde máximos históricos lleva una corrección de más o menos el 10%. Hay que destacar que Berkshire Hathaway, los grandes analistas la han asimilado a la rentabilidad del S&P 500 histórica. Y si vemos un gráfico del S&P 500 y el gráfico de cotización de Berkshire Hathaway, podemos ver una correlación muy fuerte, puesto que, como ya sabemos, en la empresa de Warren Buffett estamos obteniendo más o menos la rentabilidad en el mercado americano. Bien, pasamos a la empresa tecnológica Palantir, destacando que ha batido estimaciones tanto de beneficios por acción como de ingresos. Vemos unos ingresos récord de 1.000 millones de dólares, lo que supone un más 48% interanual, impulsado sobre todo por fuertes ventas en Estados Unidos del 68%, distribuidos en un 93% en el sector comercial y un 53% de crecimiento en el sector del gobierno. Podemos ver unos beneficios por acción ajustados de $0,16 por acción respecto a 0,14 de las estimaciones. Y vemos que ha superado estas estimaciones gracias a los sólidos márgenes operativos y la demanda de la inteligencia artificial. Vemos que tiene un margen operativo del 46% y es una de las mejores compañías de software, reflejando el crecimiento y la rentabilidad de manera equilibrada. También vemos un flujo de caja libre de 569 millones de dólares y una caja neta de 6 billones que posee la empresa tecnológica, puesto que estamos viendo una empresa sin deuda notable y con una elevada generación de caja. Y podemos ver que para la guía de 2025 ha confirmado la demanda acelerada de la IA y nuevos contratos estratégicos con el gobierno estadounidense. Pues bien, después de estos resultados la acción ha subido un 7% en bolsa y podemos encontrar a Palantir a $173 por acción.
Y es que como podemos ver, la empresa está creciendo al 48% anualizado. Vemos cómo los beneficios operativos crecen al 27% y cómo la caja procedente de operaciones ha crecido un 54%. Vemos que el free cash flow crece un 57%, obteniendo este trimestre 568 millones de dólares, y vemos un EBITDA con un crecimiento del 47%, y vemos que los EPS para este trimestre están en 0,16 dólares por acción. Pues bien, podemos ver que la empresa no para de subir en bolsa, y esto se debe al elevado crecimiento que está teniendo Palantir y a los contratos estratégicos que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Pero como podemos ver, está cotizando a 479 veces beneficios por valoración PER. Una valoración desorbitada, puesto que existen muchísimas expectativas de crecimiento para Palantir en los próximos años. Así que estaremos muy atentos a cómo evoluciona la empresa, puesto que está muy ligada a la inteligencia artificial. Bien, pasamos a la empresa de maquinaria Caterpillar, que no ha batido las estimaciones de beneficios por acción, pero sí lo ha hecho con la de ingresos. Vemos que los ingresos ligeramente han caído, con unas ventas que crecen tan solamente al 1%, pero han superado las expectativas, debido a un mayor volumen compensando los menores precios. Pero podemos ver que los beneficios por acción se han reducido un 21% respecto a 2024, con 4,72 dólares por acción, y también por debajo del consenso de 4,89, afectando así los menores márgenes que ha reportado la empresa. Vemos que el margen operativo ha caído desde el 20,9% hasta el 17,3% de este trimestre, reflejando así la presión de costes industriales y los elevados aranceles. También podemos ver un impacto negativo por los aranceles, estimados entre 1,3 y 1,5 billones de dólares para este 2025 y entre 400 y 500 millones para este trimestre, afectando los costes y la rentabilidad de la empresa. Pero podemos destacar un fuerte flujo de caja y un reparto al accionista, con 3,1 billones en flujo operativo, y ha retornado 1,5 billones a través de dividendos y recompras, e incluso en un ambiente difícil, dice la empresa. Pues bien, después de estos resultados un poquito negativos, podemos ver que la acción prácticamente no ha tenido variación, con una subida del 1%, y podemos encontrar a Caterpillar a 434 dólares por acción. Podemos ver por segmentos que la construcción y la búsqueda tienen un decrecimiento de las ventas del 7 y el 4%, pero vemos como la energía y el transporte crece al 7%, y ponderando vemos un decrecimiento de las ventas del 1% este trimestre. Podemos ver resultados negativos en Norteamérica y sobre todo en Latinoamérica, que decrece un 20% el sector de la construcción, y podemos ver crecimiento significativo en Europa del 13% tanto en construcción como en búsqueda. En Asia se compensan los segmentos decreciendo un 2%, con lo que vemos que Caterpillar este trimestre ha reportado unos resultados un poco negativos y decreciendo los márgenes. Pues vemos a Caterpillar en la última década subiendo en bolsa, pero de manera cíclica. Y como podemos ver, en la actualidad está cotizando en máximos históricos. Vemos que muy recientemente, a través de la incertidumbre arancelaria, hemos visto un muy buen punto de compra a prácticamente los 270 dólares por acción. Y como podemos ver, por valoración PER estaba cotizando a unas 13 veces beneficios. Y vemos que en la actualidad la valoración PER es de 22 veces beneficios, y como podemos ver es la media de la última década. Creo que Caterpillar tiene mejores puntos de compra que en los actuales, así que yo me esperaría a poder entrar en Caterpillar con un mayor margen de seguridad. Pasamos a la farmacéutica Pfizer, que ha batido tanto las estimaciones de beneficios por acción como la de ingresos. Vemos unos ingresos sólidos por encima de lo esperado, puesto que han crecido un 10% interanual. Vemos que los beneficios por acción sorprenden al alza, con 0,78 dólares por acción superando a las 0,57 de las expectativas. También vemos que mejoran la guía anual de 2025. Con unos beneficios por acción de 2,90
y 3,10 y los ingresos confirmados están en 61 y 64 billones de dólares. También vemos que tienen una iniciativa de reducción de coste respaldando los márgenes. Vemos un ahorro por iniciativa de costos de 7,2 billones esperados hasta 2027 para mejorar la rentabilidad. Pero una noticia negativa que hemos visto este trimestre es una presión por los costes regulatorios, puesto que la guía incluye un impacto negativo por un cargo único asociado a una licencia y a tarifas comerciales, puesto que, como ya sabemos, el sector farmacéutico está muy ligado a patentes y licencias comerciales. Y como vemos, después de estos buenos resultados, la acción ha subido en bolsa un 5,19% y está cotizando en la actualidad a 24,75 dólares por acción. Vemos que los ingresos crecen al 10%, pero como podemos ver, el coste de las ventas crecen un 15%, un aspecto bastante a vigilar, debido que a largo plazo puede que esté causando problemas en el sector farmacéutico para Pfizer. Y como podemos ver, Pfizer viene de una caída histórica desde máximos históricos después del COVID, en la que tuvo una elevada rentabilidad por la licencia y la patente de la vacuna contra el COVID, y como podemos ver, la acción está cotizando más o menos en una lateralidad en los últimos años. Está cotizando por valoración PER a unas 13 veces beneficios, y como podemos ver es una de las valoraciones más bajas que ha tenido en la última década. Y hay que destacar de Pfizer que a los precios actuales tiene un 7% de rentabilidad por dividendo, con lo que es una opción viable para invertir por dividendos. Y si quieres saber un poquito más sobre el modelo de negocio de Pfizer, te dejo por aquí arriba el análisis de Pfizer que hicimos en el canal. Bien, pasamos al mundo de los semiconductores con AMD y vemos que no ha batido las estimaciones de beneficios por acción, pero sí la de ingresos. Vemos unos ingresos récord con un crecimiento sólido y un beneficio por acción en línea con las previsiones, puesto que ha reportado unos ingresos de 7,7 billones, un aumento del 32% y superando las expectativas, y los beneficios por acción han estado en línea con las estimaciones. Vemos un margen bruto afectado por las restricciones de la exportación a China, puesto que ha sido del 43% este trimestre. Vemos que el segmento de PC Gaming ha sido fuerte y la de Data Center un poco modesto, puesto que ha tenido un crecimiento del 69% en el segmento de cliente y gaming, y Data Center ha tenido solo un crecimiento del 14%. Sí que es cierto que vemos una pérdida operativa y caída en los márgenes, puesto que el margen operativo ha caído al 12% respecto al 22% de 2024. Pero vemos que la empresa afirma una perspectiva para el siguiente trimestre optimista, con una guía de ingresos que crecería al 28% y un margen bruto previsto del 54%. Pero como podemos ver, la empresa cae en bolsa un 6,4% después de reportar estos resultados. Y esta caída se debe a la caída de los márgenes que ha tenido la empresa, debido a las restricciones que tiene el sector de los semiconductores a las exportaciones a China. Y vemos a AMD cotizando a 174 dólares por acción. Vemos que los ingresos netos crecen a buen ritmo respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pero vemos que los costes de las ventas también se han disparado, con lo que vemos que el margen de beneficio bruto cae del 40% respecto al 49% de 2024. Vemos que el beneficio neto sí que aumenta significativamente, así como los beneficios por acción. Y podemos ver a AMD que está remontando después de la drástica caída provocada por la crisis arancelaria y sobre todo por la restricción de las exportaciones a China por parte de empresas estadounidenses del sector de los semiconductores principalmente. Pero podemos ver que la empresa está cotizando por múltiplo PER a 127 veces beneficios. Y como ya sabemos, estos múltiplos son muy elevados para una empresa que está creciendo al 28% interanual. Y es que como vemos, en 2022 la empresa estuvo cotizando a unas 25 veces beneficios. Y vemos que esta valoración PER se ha disparado hasta las 127 veces. Creo que AMD está cotizando un poquito cara, a pesar de tener buen crecimiento, pero sí que es cierto que existe bastante incertidumbre en el sector de los semiconductores.
Bien, pasamos a otra empresa de los semiconductores y vemos que Supermicro no ha batido estimaciones ni de beneficios por acción ni de ingresos. Vemos que los ingresos de este trimestre han estado por debajo de las expectativas, a pesar de que crecen al 8% interanual. Vemos que los beneficios por acción han sido decepcionantes, puesto que han caído un 24%, sin superar las expectativas. También existe un problema con los márgenes, puesto que el beneficio bruto es del 9,6%, reduciéndose 70 puntos básicos, por una competencia intensa y mayor dependencia de componentes de bajo margen. Pero podemos destacar una fuerte generación de caja, con un flujo operativo de 864 millones y con una inversión de capital de apenas 79 millones, respaldando así una solidez financiera. Pero vemos que lo más preocupante para Supermicro es la perspectiva negativa que tiene para 2026, con una proyección tanto de ingresos como beneficios por acción por debajo del consenso que ya habían aplicado. Pues bien, la empresa se está desplomando en bolsa un 16% después de reportar estos malos resultados, y podemos encontrar a Supermicro a $57 por acción. Y es que a pesar de que los ingresos crecen al 8%, no han batido las estimaciones de los expertos y el margen de beneficio bruto se reduce 70 puntos básicos. Vemos que los beneficios por acción se reducen 0,13 dólares, está teniendo un buen flujo de caja operativo, aumentando así este trimestre la caja disponible de las operaciones que realiza. Pero podemos ver que el beneficio neto cae drásticamente respecto a 2024, y vemos así cómo aumentan el coste de las ventas, sin contar el gasto operativo que también crece, con lo que vemos una empresa que reduce drásticamente el beneficio que está obteniendo y aumenta los costes de venta y el gasto operativo. Y esto explica el desplome que está teniendo en bolsa del 16%. Y ahora mismo, después de resultados, está cotizando unas 42 veces beneficios, que está un poquito por encima de los mínimos anuales. Sí que es cierto que por múltiplo PER no está cotizando a valoraciones desorbitadas, sino que tiene una valoración de 30 veces beneficios ahora mismo, pero vemos a una empresa con muchísima competencia y con mucha incertidumbre por estar en el sector de los semiconductores. Con lo que yo creo que ahora mismo no es buena opción para invertir en Supermicro. Y por último pasamos a la compañía veterinaria y de animales Zoetis, que ha batido las estimaciones de beneficios por acción y de ingresos. Vemos un crecimiento sólido en los ingresos, que crecen a un 4%, y con un crecimiento operativo orgánico del 8% impulsado por el volumen del 4% y del precio del 4% también. Vemos un beneficio ajustado y unos beneficios por acción por encima de las expectativas, con un beneficio neto que crece al 10% y el beneficio por acción que crece al 13%, superando así el consenso. Vemos que la empresa ha mejorado el margen bruto y está controlando los gastos, puesto que el margen bruto está en el 73,7% y los gastos operativos han aumentado solo el 5%, reflejando así un programa en el control de costes. Vemos que Zoetis también aumenta la guía para 2025, tanto de ingresos como de beneficios por acción, confirmando así la confianza ejecutiva. Pero un aspecto muy importante es la debilidad en segmentos que está teniendo la empresa, con las ventas con el tratamiento de osteoartritis cayendo un 7% en Estados Unidos por efectos adversos, y la ganadería en Estados Unidos se ha desplomado un 8% tras una desinversión. Pues bien, vemos que la acción ha caído en bolsa casi un 4% después de reportar estos buenos pero malos resultados, debido a que está cayendo el crecimiento en dos segmentos bastante importantes para Zoetis, y vemos que está cotizando a $146 por acción. Vemos así unos ingresos que crecen al 4% y vemos que el beneficio neto ajustado crece al 10% y el beneficio por acción al 13%. Son unos buenos resultados del crecimiento que está teniendo Zoetis. Vemos también que geográficamente en el segmento de Estados Unidos crece un 9% el segmento animal y en el mercado internacional crece un 8% el sector veterinario, con lo que ponderando los ingresos crecen al 4% interanual. Pero como podemos ver en la cotización de la acción, existe una tendencia negativa en los últimos años.
Y estamos viendo a Zoetis que está cayendo desde máximos históricos sin parar. Vemos que está cotizando a $146 por acción y está cotizando por valoración PER a 25 veces beneficios, una de las valoraciones más bajas en la última década. Esto es así porque Zoetis está pasando por una incertidumbre por presión regulatoria en Estados Unidos, que es su mayor fuente de ingresos. Además de que está reportando unos buenos resultados, pero está teniendo problemas en algunos segmentos con elevadas expectativas de crecimiento para el futuro. Así que estaremos muy atentos a Zoetis en los próximos resultados financieros. Así que esto es todo, déjame en los comentarios tu opinión sobre estos resultados y si crees que alguna de estas empresas tiene una oportunidad de inversión a los precios actuales. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.